colonización de la revolución, ¿no? La colonización de la Revolución Nacional por el imperialismo, ¿no? El punto máximo de la crisis económica se llega a ver en el gobierno de Siles Suazo en 1956. Em, bueno, el papel del imperialismo puso un plan económico global en este momento de la historia. La situación económica se había hecho desesperante. Teníamos las sanciones del imperialismo norteamericano y esto había tenido luego una repercusión en el gobierno del MNR, pues ellos habían decidido dejar que su intervención sea tal que ya se había convertido para este entonces un modus vivendi, como dice el autor, ¿no? Hacía y deshacía nuestro país. De hecho, la intervención de Estados Unidos estaba en diferentes áreas de, de la palestra política. Se destaca la participación de George Jackson, que escribió unas memorias humillantes sobre cómo estaba constituido nuestro país. La preocupación del momento en aquel entonces era la destrucción del estilo de vida que estaba manteniéndose, del estilo de gobierno que se tenía hasta entonces por parte de la inestabilidad de los obreros. Y no se pensaba tanto en las implicaciones de la penetración imperialista, ¿no? Eder fue un personaje importante en esta historia, propuso el plan que posibilitaba el desarrollo de la industria de la minería, pero su plan de estabilización de la economía durante este periodo surtió de alguna manera buenos resultados. Una explicación de estos buenos resultados, a pesar de estas propuestas como frenar la industrialización de la minería, se pueden explicar a que la burguesía urbana estaba apoyando a Siles, ¿no? En su mandato. Eh, Además que había un apoyo por parte del campesinado, que era considerada, recuerden ustedes, como la clase conforme. Y en cierta manera esto generó que exista un freno de la inflación. A partir del hecho de la influencia de Estados Unidos, eh, que estaba relacionado con todo espacio de poder, se puede destacar el caso del colegio militar, porque luego este tendría su impacto en el ejército boliviano. El colegio militar y en sí el organismo militar estaba trabajando con la inteligencia norteamericana. Además de esto, teníamos gerentes de empresas norteamericanas como la Grace, que también resultaban ser dirigentes de la empresa minera estatal. Es curioso en esta época de nuestra historia que al vernos puesto tan en contra de los países imperialistas y proclamar un nacionalismo libre de intervención, hayamos terminado en esta circunstancia, ¿verdad? De la mano de los mismos a los que teníamos repulsión y además de ello entregándoles el petróleo. Em, se menciona que fue un chauvinismo innecesario y esto porque se veía un ánimo exaltado de los sentimientos que estaba desmesurado frente a lo nacionalista, ¿no? Pensaron que tenían que elegir entre la supervivencia organizada del país o la supervivencia desorganizada de las masas. O sea, se entendía como que no había otra salida. La perspectiva nacionalista había sido conformada entre las ideas nada más de la nación, sin plantear la relación con la convivencia en el plano internacional, ¿no? Al haber desarrollado una política basada en una realidad nacional y no haber hecho un contraste con la convivencia internacional, era natural que no tuviéramos otra opción
que a aceptar las medidas del imperialismo, ¿no? Bien, después tenemos este apartado del del reflujo obrero que menciona cómo fue la decadencia de la influencia obrera. El movimiento obrero trató de construir una propia propuesta. Esto se observa en el movimiento reestructurador, que era paralelo y sustitutivo del tradicional, lo que demuestra hasta cierto punto que, que Siles pensaba en el proletariado político como una consecuencia del MNR, ¿no? Entonces empezó a reorganizarse el ejército, incluso Siles trató de contribuir a esta reestructuración con su sindicalismo silista. No hay duda que aquí el proletariado vivía un reflujo de éxito que no consistía ahora más que en sobrevivir con un mínimo de autonomía. Eh, y esto generó sus consecuencias, ¿no? Esto ya era el significado del poder, el fin del poder sindical, eh, lo que se ve reflejado en cierta inestabilidad o cierto enfrentamiento con el gobierno, que el autor menciona como la desorientación obrera, que era evidente. Aquí se refleja en su líder, que era Lechín, dice, cuyo cuerpo y vida estaban en el movimiento obrero, pero cuya cabeza pertenecía sin duda a la pequeña burguesía, a la que trataba de dar sus ambiciones volátiles, ¿no? Aspiraba a la convivencia con los norteamericanos, en el caso de Lechín. Vemos que Lechín y este complejo de buscar la ascendencia de alguna forma. Luego hablamos del plan triangular, este plan que tenía como objetivo oculto el desnacionalizar la minería estatal, que prácticamente fue impuesto, ¿no? Aún así, la oposición obrera, así Les Sualzos, tenía toda la fuerza necesaria como para imponer la reelección de Paz Estenssoro para la sucesión y el nombre de Lechín como su vicepresidente. ¿No? El autor señala que existía una fijación sentimental al pasado y también la alienación a lo inmediato, ¿no? En cuanto a la estrategia de Paz Estenssoro, es el país entero y su ejército eh, estaban ya aceptando el imperialismo norteamericano, conscientes de que no tenían otra medida para cumplir sus objetivos. Lo que quería Paz Estenssoro era una sociedad que tenga que se cumpla el proyecto burgués, ¿no? Con una visión maquiavelista, porque no importaba lo que sucediera, sino que se cumpliera el objetivo burgués. Así fue como aceptó a los americanos y todas sus políticas de intervención, ¿no? Entonces, fue tal la participación de los norteamericanos en nuestro gobierno que se fue generando un descontento en el lado del movimiento obrero. Esto señala ya una ruptura del movimiento obrero y el MNR. Eh, ya, al darse la ruptura de este movimiento, según el autor, se da a la aniquilación de la política de este, ¿no? Bien, y aquí ocurrió algo importante en Qatar del siglo XX también, la mayor concentración minera como emergencia de un incidente huelguístico, donde fueron reprimidos por el ejército y en respuesta a esto tomaron rehenes. Los rehenes que tomaron eran ingenieros norteamericanos y la amenaza era que los iban a ejecutar si el ejército ingresaba a las minas. Lechín impidió que esto sucediera a través de la mediación, pero aquí ya se ve una descomposición de toda su influencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Henderson, quien era representante del imperialismo, era un embajador norteamericano
que planteó a Paz Estenssoro una, unas condiciones que no eran del todo diplomáticas y que ponían en cierta posición a nuestro país. De todo ello, lo peligroso era lo siguiente, que estoy mostrando en pantalla. El plan triangular con su objetivo oculto, la premisa de que se realicen las revisiones de los técnicos y que se garantice su revisión, su seguridad, ¿no? Esto significaba que tendría que haberse una intervención no pacífica por parte del sector militar. Y esto significa no otra cosa que iban a haber muertos, ¿no? Y más bien, Paz Estenssoro se negó a esto, ¿no? Se dio cuenta que iban a haber matanzas, entonces le dijo que no a Henderson y Henderson lo aceptó a regañadientes, como dice el autor. Pero al final, después del derrocamiento de Paz, un año después, se realizaron las grandes matanzas de 1965 en las mismas minas, ¿no? La historia del país comenzará a moverse dentro de los perfiles dados por las modalidades norteamericanas que estaban al servicio de la inteligencia, ¿no? Bien, eh, eh, el, el, se encontró a un hombre de confianza de Lechín, una fábrica de cocaína, ¿ya? Y supuestamente esta fábrica estaba a favor de conseguir armamento, a favor de, de la clase obrera. Sin embargo, esto a través de la presión imperialista, hicieron que José Arce Murillo planteara la, el reclamo de esta situación, ¿no? Que luego llegaría a influenciar al directo vicepresidente por estar vinculado con este señor, ¿no? Dice que ante esta situación Paz Estenssoro no dijo nada porque tenía en mira una reelección y nadie se puso a pensar en lo que significaba esto, ¿no? Porque había sido orquestado por la influencia de la CIA. No, el mundo no veía a Bolivia con los empréstitos, sino como una idea traída desde París por las, por los gentes como Alcides Sargueda, ahora estaban con sus agentes mismos, ¿no? Ya habíamos cambiado la influencia de París por la influencia norteamericana, quien traía sus propios agentes dentro de nuestro país. En este apartado, el déspota idiota, vamos a hablar de Barrientos, ¿no? ¿Qué se llama? El contenido empieza explicando cómo Paz Estenssoro, en la aventura de su reelección, buscaba el statu quo, ¿no? El objetivo que tenía era seguir contando con el apoyo de los norteamericanos, quienes ya prácticamente se sentían dueños de nuestro país. Eh, Bueno, esta influencia que tenían en nuestro país también fue su condena, porque esto motivó al proletariado a la revolución, si se puede decirse así, ¿no? Como una especie de intento de controlar este desmesurado control que tenía el gobierno americano. Pero el gobierno norteamericano influyó en la reorganización del ejército, que ya adquiriría una nueva lógica, ¿no? Dejando de lado la lógica de la oligarquía y tomando dentro de sí la lógica del imperialismo norteamericano. Esto se veía tanto en su adiestramiento como en la utilización de sus armas, uniformes, reglamentos, doctrina norteamericana. Se formó la Fuerza Aérea Boliviana con el apoyo
de este sector norteamericano que estaba en nuestro país. Aquí aparece la figura de Barrientos, eh, quien era un personaje sombrío y triste que lo más que trataba era de acercarse a la identidad yanqui. Él se entrenó también en este grupo y fue el mayor representante del imperialismo yanqui. Ascendió a la Fuerza Aérea en 1963, se convirtió en comandante de la Armada, se daban las condiciones para una recepción que llevó en Fort Myers, Virginia, con el general Curtis LeMay, ¿verdad? Eh, quien ya tenía por dado que Barrientos iba a ser el futuro presidente de Bolivia. Y sí, se fueron dando las condiciones para que esto se llevara a cabo. Y lo que se puede destacar es la función del imperialismo y la tradicional oligarquía que seguía eh, en su fase con San Ginés Goitia, quien había llegado al país con una chequera en blanco, que eran recursos que le había dado el imperialismo, ¿verdad? Sobre San Ginés Goitia también se puede decir muchas cosas en relación a la oligarquía que había dejado de lado nuestro país, ¿no? O bueno, que había intentado dejar el lado de la revolución. Barrientos era un hombre, bueno, aquí tenemos su biografía sobre Barrientos. Era un hombre entusiasta, partidario de la ropa y el estilo yankee. Se complacía en llevar el cabello corto al estilo yankee. Pretendía acercarse más hacia esa sociedad. Era un hombre resuelto. Dice que la naturaleza lo sobredotó de una salvaje audacia, a pesar de que parecía que no tenía los medios. Es evidente que su coraje también fue exagerado porque existió un movimiento propagandístico alrededor de Barrientos. De hecho, llegó a formar parte de las revistas estadounidenses donde aparecía como un personaje en el lado andino. Tenía una serie de inseguridades eh, que, que se hacía mostrarse como megalómana, como un mentiroso, ¿no? Tenía problemas para encontrar la realidad de sí mismo y la del mundo. Era inseguro, mentiroso, megalómana, ¿no? Aquí se mencionan las ocasiones en las que mintió con el fin de no sentirse menos, como cuando dijo que era doctor en economía, para, para no sentirse tan pequeño al lado de Paz Estensoro, o que había sido abanderado por el colegio militar para competir nuevamente con Vázquez Sampestegui. También decía que que tenía su propio diario de combatiente político, porque se había publicado el del Che Guevara, ¿no? Tenía un odio a quien se asomara a contrastar sus propias inseguridades, que eran múltiples, ¿no? Eh, bien, aquí nos habla de ese evento en el que se atrevió a bautizar su helicóptero en nombre del Caballero de Melgarejo, sin importarle lo que generaría en el país, ¿no? Esta actitud. Mostraba cínicamente su inmoralidad y era nepotista, ¿no? Había traído a sus cuñados, suegros, etcétera, y los había involucrado en puestos de gobierno. Pasaba por ahí con sus dos esposas y, y era bastante cínico y inmoral en ese. Este personaje apareció por la abolición del campesinado y la corrupción y la ruptura de la clase obrera. Como esas letras pequeñas son en cuanto a la biografía de Barrientos, esta continuidad de lo que se está hablando aquí es más bien de Goita Sanginés.
¿no? De cómo emergió él, de cuáles eran sus condiciones para emerger. Y en relación a Goita Santines, lo que tenemos aquí era que este personaje apareció por la abolición del campesinado, la corrupción y la ruptura de la clase obrera, porque Goita Santines era un ex terrateniente, ¿no? Provenía de una familia de latifundistas que habían perdido su poderío después de la Revolución Nacional y la entrega de terrenos, ¿no? La disolución de los latifundios. También en cuanto a la biografía casi digo Melgarejo, de Barrientos, se nos habla de esta similitud que tiene precisamente con Melgarejo, ¿no? Ya sea por sus orígenes, por, por estar viniendo del mismo lugar, ¿no? En Tarata, Cochabamba, por su condición de huérfano y también por la veneración que tenía al caballo. Dice que su surgimiento se dio gracias a que era un estudiante modesto y que trató de hacer su objetivo el colegio militar para tener cierto ascenso social. Tuvo actuación en la Guerra Civil de 1949, aunque no está clara. Fue militante del MNR como de la Falange Socialista Boliviana, pero se sabe con certeza que fue copiloto de Walter Lem en su avión que trajo a Estensoro de Buenos Aires el 15 de abril de 1952, y luego estaría aquí para la, la revolución. En caso de este apartado de aquí, se está refiriendo nuevamente de Goitia Sanginés. Sobre Goitia dice que era un títere del imperialismo y que era omnipresente en todas las instituciones a las que estaba inmiscuido el imperialismo norteamericano, prácticamente. Fue parte del servicio de inteligencia de los norteamericanos que nombraron las campañas políticas de Barrientos, primero como vicepresidente de Paz Estensoro, después como jefe de corte que derrocó al MNR. Bueno, volviendo a la biografía de Barrientos, se habla de su relación con Curtis LeMay, este general, que era, según el autor, un idiota, ¿no? Porque los comentarios que realizaba, por ejemplo, como la fluorización del agua para generar impotencia en los hombres, su teoría, ¿no? De que existía la fluorización de agua y que eso habían hecho y por eso eran impotentes, ¿verdad? Tenía opiniones tan jugosas como las comunistas habían usado la fluorización del agua para disminuir la potencia sexual de los norteamericanos. Era por lo demás partidario del uso inmediato de las armas atómicas en Vietnam, para que vean las ideas que tenía este norteamericano, ¿no? Dice aquí por eso el autor, con tal oligofrénico auspicio, o sea, lo llama como si fuera un incapacitado metal. Barrientos fue cuidadoso en asimilar el modo de vida norteamericano, bueno, en todo caso americano, bueno, para lo cual favorecía su aspecto físico. Se dice que una gringa mujer, uno de los jefes del campo, dijo en una fiesta, para hablar bien de él, entre comillas, que parecía americano, ¿no? O sea, y él contento con tratar de alguna manera formar parte de este grupo, ¿no? Era un alienado de su propia sociedad. Rechazaba sus orígenes y trataba de incorporarse a esta otra. Y aquí también se habla de cómo se dio esa campaña mediática para llamarlo incluso Sting Caño de los Andes, ¿no? Pero pero sobre esto, ¿no? Su aparición más significativa es en el llamado de acción cívica, que era financiado por el gobierno de Estados Unidos, que consistía más o menos dar algunas escuelas, proveer unos aportes en los sectores más desprotegidos del país, de los países, porque en realidad era una medida internacional, ¿no? En 1960, en una conferencia de jefes de Fuerza Aérea tenida en Buenos Aires,
bajo los auspicios de la Fuerza Armada de Estados Unidos. Barrientos fue uno de los primeros jefes de las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas que respaldó la idea de una acción cívica. O sea, este título lo llevó a una representación internacional y luego a ser la herramienta más hábil del imperio norteamericano, ¿no? Bien, recordemos que en el contexto social, por estas fechas existían las luchas contra el comunismo, a pesar de que el comunismo estaba, bueno, no me acuerdo exactamente si en 1960 ya empezaba la guerra a ver, permítame un segundito, la guerrilla para la guerrilla cubana, ¿no? O la revolución cubana, mejor dicho. A ver, reviso. En 1953, ¿no? Estamos al filo, al filo. Entonces ya se había dado la revolución cubana, que iba en contra de, ay, ya no estoy compartiendo, ¿no? Ya no se dio entonces la revolución cubana. Bueno, perdón, en el 59 ya se había dado la revolución cubana, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que este fue nombrado en 1960. Ya había un contexto de comunismo y recordemos que Estados Unidos representaba el lado opuesto a los sectores que estaban a favor de estas corrientes izquierdistas, comunistas, como era el caso de la URSS en ese tiempo. Eh, entonces Barrientos fue uno de los primeros jefes de esta acción latinoamericana, ¿ya? Y trataban de obligar al país a monopolizar su comercio en el sentido americano, o cuando obligaban a la contratación de empresas americanas para los caminos o para la provisión de equipo en el plan triangular, ¿no? El gobierno americano estaba buscando la manera de sacarle el provecho a la situación y de hecho así lo hizo. El plan de acción, instrumento por el cual Barrientos se sirvió del campesinado para fortalecerse a sí mismo, ¿no? Dentro de la construcción de su imagen está como parte crucial el apoyo del campesinado. ¿Por qué? Porque al desplegarse con este plan de acción en los diferentes sectores más empobrecidos de nuestro país, sirvió para construir una decena de escuelas ínfimas, algunas canillas de agua en los pueblos mayores y la especie estruendosa del liderazgo campesino de Barrientos, que murió repartiendo sumas pequeñas de dinero a comarcas miserables, a quienes bastó con comprar con algunos dirigentes y prometer pequeñas obras públicas aldeanas para anunciarse como el emisario de las masas desacaudilladas del campo, hazaña que fue otro de los grandes juegos de luces de aquella propaganda desatada. Él era el representante del imperialismo y había jugado bien sus cartas con este sector de la población que no había sido adoctrinado por el MNR o donde no habían puesto sus esfuerzos el MNR, y además que era una base bastante estable, ¿no? Al haberse independizado de sus patrones, los nuevos colonos convertidos en futuros burgueses campesinos, pues iban en dirección con lo que Barrientos les ofrecía, ¿no? El caso de San Ginés Goitia, como dice el autor, parecía Dios, estaba en todas partes. Dice que también San Ginés Goitia estuvo en el diario, el periódico El Diario, fue director ahí. Y aquí se explica sus orígenes liberales de San Ginés, se explica el momento en el que San Ginés perdió su posición como oligarca, digamos, y luego de ello
cómo tenía sus antecedentes oligarcas y se había convertido en una especie de asistente de este imperialismo que no, como menciona el autor, no tenía una ideología, ¿no? Sino se mantenía en la ideología del colegio alemán, no tampoco generaba ni ofrecía su propio razonamiento, le bastaba con estar sostenido por este imperio. Incluso se habla sobre su inteligencia, ¿no? Sobre su capacidad de refrenarse y etcétera. Y aquí en este párrafo también se hablan de las no bayonetas inteligentes, o la frase de no, que no buscar bayonetas inteligentes, que no se necesitaba, ¿sí? En otras palabras, no se necesita armas que piensen, ¿no? Y en este caso, con Barrientos, con Saginares Goitia, con los que intervinieron en el gobierno, no se necesitaba un liderazgo en sí, sino alguien o algunos que hiciesen lo que se decía y ya está. Se habla igual de la miseria campesina. Barrientos se fundó o se bautizó como el Pacto Militar Campesino. Eh, este sector campesino significaba el núcleo conservador del país en su calidad de productores independientes. Era un sector pacífico, menos politizado, y que a su vez representaba el influjo del capitalismo, ¿no? Que se iría formando y que también terminaría con una división de clases dentro del mismo campesinado. Bien, venía a practicarse lo que había sucedido en tantas partes del mundo, la constitución de un vasto sector pequeño burgués en el campo, es decir, un sector de productores independientes y concurrentes al mercado resulta favorable para el capitalismo. Bien, esta burguesía campesina generó luego la división de clases y esta relación de burgués y proletariado en explotación, ¿no? Entonces, Barrientos aplicó el mismo método que el MNR, sirviéndose de este grupo importante para legitimarse, que era el caso de los campesinos. La corrupción fue considerada como mediación estatal. En su momento, el imperialismo norteamericano había tenido paz con Paces del Zorro y Siles Suazo, que trabajar con el nacionalismo en su fase claudicante, pero ahora tenía un agente propio en el poder. O sea, al principio estaba forzado a relacionarse con Paces del Zorro y con Siles Suazo, pero ahora ya no los necesitaba porque estaba en el poder Barrientos, y este iba a ser su principal herramienta no pensante, pónganse. Ya, se sentó entonces en las regiones Barrientos menos explotadas por el proceso de democratización y otro lugar menos explotado era el área de Santa Cruz y la minería mediana, ¿no? Estos dos apoyos tuvo Barrientos. Entonces, ¿qué pasó con el Estado? Al principio se podía decir que Barrientos simplemente el aparato estaba pasando a manos de la burocracia civil, o sea, de la burocracia civil a la militar, y esto fue lo que representó una difusa fase de gobierno de Obando y Barrientos. Mientras Barrientos vive y muere como un puro agente de penetración norteamericana y jamás hace algo contra los planes norteamericanos en el país, Obando compone ya la manera de lo que Hegel llaman una conciencia desdichada. Vamos a ver más adelante la participación de Obando. Bueno, se dice que la corrupción de cierto modo era eficaz, porque
no era contraria a la tendencia estructural del proceso histórico, sino que la completaba. Es decir, lo que importaba en último término era el cuadro o contorno social de la corrupción, de la demagogia o de la tortura, como dice el autor. En su caso, Estados Unidos eh, generó el resultado de la traza de la estructura que conduce solo a profundidades que no interesan. Se debe trabajar con la funcionalidad de las cosas y no con su causalidad estructural. Este era el esquema que mantenía Estados Unidos con respecto a todos los países que intervenían, ¿no? No les interesaba indagar en la estructura, sino solamente a la funcionalidad de las cosas, ¿no? Y esto dejó latente una estructura que, que al final fue la que muchos años después adquirió conciencia y en fin, ¿no? Dice, Barrientos estaba habilitado para dar su propio golpe de mano a fin de concretar el poder en los suyos, en torno suyo, y esto lo hizo en 1966. El país parecía estar en sus manos en la misma época que se presentaba la guerrilla de Ñancahuazú. ¿Sí? El gobierno de Barrientos es crucial en este periodo de la historia y lo vamos a ahondar un poquitito ya. Para hablar de la guerrilla en Ñancahuazú, tenemos que hablar primero de la Revolución Cubana. ¿Se ve? ¿Se ve? No, Licen, aún No, no. listo, no hay nada. Ya, ya, algo hecho. Espérenme un rato. ¿Ahora se ve? Sí, Ya, perfecto. La Revolución Sí, Cubana fue un movimiento revolucionario que se dio en Cuba entre 1953 a 59. ¿En qué contexto se dio? Fue por la dictadura de Fulgencio Batista y el descontento social que tenía la población por la desigualdad, corrupción y la represión que generaba la dictadura. Esta situación se vivía en muchos países de nuestra región, ¿no? No solo nosotros sufríamos de dictaduras, sino que habían dictaduras en Chile, etc. Eh, el movimiento de 26 de julio, donde Fidel Castro junto el movimiento 26 de julio lideraron la resistencia contra Batista. Se dio el asalto al cuartel de Moncada en 1953. El 26 de julio de 1953, Castro y sus seguidores atacaron el cuartel. Aunque fracasaron, este evento marcó el inicio de la revolución. La guerrilla y la lucha armada se dio a través de Castro y el Che Guevara, ¿no? Eh, Esto tuvo bastante apoyo popular y ganaron el apoyo de los campesinos y obreros descontentos. Al final, Bautista fue derrocado en 1958 tras años de lucha. El 31 de diciembre de 1958 los rebeldes derrocaron a Bautista y desde aquí ya se quedó Fidel Castro en su posición. Dice que en este periodo le dio espacio al Che Guevara para tomar eh, ciertas funciones administrativas dentro del gobierno de Castro. Pero al final el Che Guevara se salió y formó su propia ideología de una visión de extenderse por América, ¿no? Los cambios que se dieron en la victoria fue que Castro subió al poder, fue el primer ministro, luego presidente de Cuba, se instaló un Estado socialista, se nacionalizaron y realizaron reformas, existió un impacto internacional porque ante la revolución en América, la revolución tuvo sus represiones por parte de las potencias como era Estados Unidos
y desde entonces se generó ciertos impedimentos al progreso de Cuba, ¿no? Otra cosa que se puede ver en este momento de la historia es que tanto Cuba como Bolivia no contemplaban, ¿no?, el impacto internacional que iban a tener las acciones. Bueno, en este sentido, Ernesto Che Guevara, ¿no?, bueno, conocido como Che Guevara, simplemente fue un médico político, guerrillero, escritor revolucionario y comunista. Sus obras fueron lo que lo llevaron al poder, según dicen. Algunos dicen que era considerado como un hombre guapo y eso llamaba la atención. Nació en 1928 y se nacionalizó cubano en 1960. Fue un líder clave, como vimos, surgió de las ideas revolucionarias de desigualdad que luego quiso propagar por Latinoamérica. Eh, Estuvo realizando viajes por toda Latinoamérica y su papel en la Revolución cubana fue crucial, desempeñó altos cargos en el gobierno cubano y bueno, su vida terminó en manos de de un militar que estaba a cargo de Barrientos. Ahora sí, nos vamos a la guerrilla de Ñancahuazú. Fue un episodio histórico en Bolivia, estuvo comandado por el Che durante este año de 1966 al 67. Se puede observar que el objetivo del Che era establecer un foco revolucionario en Bolivia. Su ubicación estaba en el campamento de la guerrilla, a unos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, que se atravesaba por el río Ñancahuazú. Después de su experiencia en el Congo, Guevara analizó los próximos pasos y decidió iniciar una acción guerrillera. Bolivia, según él, era estratégica por su ubicación en el corazón de Sudamérica y su posibilidad de extender la lucha a otros países. Ya en la guerra, el régimen militar boliviano eh, fue quienes derrotaron al Che Guevara el 12 de octubre de 1967, donde fue capturado y luego ejecutado. Bien, la guerrilla había sido bastante representativa, de hecho va a ser un hecho internacional hasta el final. Y en nuestro país se considera que fue traicionado. Esto porque lo capturaron como prisionero eh, después de la guerrilla de Ñancahuazú, el 8 de octubre de 1967, lo llevaron a una escuela en Liguera, donde permaneció prisionero y después se dio la decisión de matarlo por René Barrientos y su ejecución se dio por Mario Terán en 1967, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la guerrilla de Ñancahuazú. El autor no explica nada de la guerrilla porque considera que es algo que ha sido muy tratado. Bueno, para que no quede en un espacio en blanco, yo lo he explicado brevemente ahora. Ya, desde 1952 había sido atrasado con las matanzas de 1965. Estamos hablando del movimiento del proletariado, ¿no? Entonces, desde esa fecha había sido disminuido por las matanzas del 65 que se mencionó por parte de la influencia del imperialismo. Esto llevó a un encierro político que debía ser liberado por la fuerza. Si el Partido Populista del MNR se veía condenado a la dispersión, que era natural luego del derroche que había hecho con su poder, si el campesinado se mostraba receptivo a la mediación reaccionaria que hacía sobre él Barrientos, por consiguiente, parecía lógico intentar romper por la fuerza un encierro que se había establecido por la fuerza. Este era el caso de los movimientos que luego acontecieron en estas movilizaciones lideradas por el Che Guevara. Se dio entonces una revolución continental de la guerrilla
A pesar del tiempo transcurrido desde entonces, no se conoce cuál era la visión de las cosas que tenía el movimiento guerrillero ni cuál era la estrategia que fijaba. En realidad no hay una idea concreta y de hecho el autor considera que las ideas que se encuentran en el diario del Che son bastante irracionales. Dice, en principio se había dicho que se trataba de un proyecto continental, pero esto mismo no puede haber sido pensado en términos tan simples que implicaran ya la omisión del proceso de intensa diferenciación que habían vivido los países en su ritmo desigual. Es verdad que la mayoría de los países tenían sus dictaduras y etcétera, pero cada cual tenía sus propios contextos en el que surgieron las dictaduras, ¿no? Es mucho más factible suponer que se partía de la idea de que el proceso revolucionario estaba subjetivamente intacto en las masas, aunque traicionario en un grupo en su fruto político desde el poder. Esto significa que si el MNR, movimiento inorgánico y difuso, había podido enfrentar con éxito el ejército en la guerrilla civil de 1949, podría con mayor razón hacerlo en esta guerrilla que estaba liderada por el Che Guevara. Esto porque tenía mayor apoyo militar e ideológico. Bueno, podría haberse visto así, ¿verdad? Que era más bien no tanto una revolución continental, sino una búsqueda del poder, eh, eh, justificándose en los recursos que se tenían hasta entonces. Bolivia era vista para el Che de la siguiente manera. Era considerada como una plataforma de partida para despegarse hacia el Perú, aunque en realidad el Che no tenía la intención de formar un objetivo del gobierno en Bolivia, digamos, no tendría la intención de derrocar a Bolivia, y a pesar de todo era lo más factible. No tenía como objetivo inmediato la toma del poder, sino la construcción previa de un poder popular materializado por su instrumento de acción en la fuerza militar autónoma y móvil. El foco boliviano funcionaría entonces como un centro de adiestramiento militar y de coordinación política de las diversas organizaciones revolucionarias nacionales. Dice, si bien no era un objetivo inmediato, era más bien una base militar, ¿no? Dice, se trataba de buscar a Bolivia como una base de retaguardia. Por su proximidad geográfica era vista considerable por estar cerca de Chile, de Argentina, ¿no? Bien, a pesar de esto, no se sabe qué hacía allá, o sea, no se sabe qué hacía el Che en nuestras tierras. También aquí se cuestiona el que nuestro país sirviera realmente de una retaguardia. Em, También se había tratado de un campo de adiestramiento más peligroso que cualquier otro campo de adiestramiento. El análisis que se hace del país como tal está construido en 1952. Las clases sociales en su momento específico de propio aparato represivo era sin duda falso desde el principio, sea que nos atengamos a lo que ha dicho Debray o la misma práctica política en la guerrilla, ¿no? Este podría haber sido la base para poder tomar el poder en nuestro país. Sin embargo, lo que quería el Che Guevara pues era bastante irracional bajo la opinión de este autor. Ya. Eh, de la aparente guerrilla estaba, esperaba un apoyo espontáneo de las masas, sea por las tradiciones espontáneas de las masas bolivianas, porque era un acto de supresión que es casi psicológico, que se pensaba que la defección del MNR implicaba que la revolución nunca sucedió. En la clase obrera
aquí empezó a luchar contra la dictadura. eh, para buscar la lucha contra la dictadura y esperar por la organización que requería para el entonces, ¿no? En el caso del campesinado, no solo era una clase tranquila, es decir, aquella en la que se reunían sus aspiraciones y sus conquistas, sino que era también en su modo, una clase organizada, ¿no? Ya habíamos hablado de cómo ocurrió el descenso de la influencia de la clase obrera, pero en contraposición el campesinado ya era una clase más estable y más organizada. En el caso del ejército, no era un ejército de la oligarquía ya, era un ejército que había recibido sus cambios y que dentro de sus cualidades, la influencia del aparato americano, ¿no? De lo que representaba el imperialismo, habían calado en ellos y ya no era lo mismo como lo que había ocurrido por el MNR, no era el mismo ejército, ¿no? Esto es lo que explica por qué las deserciones son tan ocasionales, porque no funciona en general con tanto éxito la línea de autoridad. Ahora lo mismo que en la batalla del 21 de agosto de 1971. Esto se puede explicar tanto en lo que ocurrió en la batalla de Ñancahuazú después, ¿verdad? Si se conviene por lo demás, aunque esto es objeto de discusión, en que el propio Estado del 52 tiene una crisis estructural, es indudable que el papel de la guerrilla pudo haber sido mucho mayor. Los sectores progresistas del ejército, como por ejemplo, que después salieron a luz con Obando y Torres, estaban allá al menos en potencia la pequeña burguesía que mostró en posterior su tendencia a la radicalización, aunque una radicalización deformada por la propia guerrilla. En el caso de la clase obrera, tuvo un despertar poderoso que se tradujo en la Asamblea Popular de 1971, pero la guerrilla sin una base social previamente constituida con la omisión de todos los principios marxistas sobre la clase y el partido, sin canales de comunicación con la población real, es decir, canales que fueran eficientes para la política, tuvo que lanzarse de manera feroz a una ofensiva que se convirtió de inmediato en una desesperada defensiva sin margen de repliegue. Dice, los mismos que quisieron construir una retaguardia continental no disponían aquí la retaguardia más elemental, ¿no? A la crítica que hace este autor, ¿no? No tenían una base estructural de principios marxistas, no se había adoctrinado a la clase, tampoco había una población que tuviera conexión con estos grupos, o sea, era muy importante que existiera esta campaña política y no la tuvo. Aparte de eso, su falta de concreción había hecho que, como menciona el autor, existieran las deserciones naturales. El sistema de barrios, de Mayo, perdón. Como dice aquí, aparecía entonces Barrientos como un vencedor indiscutible. El imperialismo norteamericano, en la persecución de su plan, intentó construir una leyenda en torno a la figura. La revista Times lo llamó el Steven Cannon de los Andes y Barrientos ya era un tren de euforia total. Bautizó a su helicóptero que le regaló la GAL con el nombre de Caballo de Mercadejo, el tirano que asesinó a Belsu. No contento con presentar a una de sus esposas legales en La Paz, la otra en Cochabamba, acabó por casarse por tercera vez y esto de forma pública, ¿no? Son las propias investigaciones que el Senado norteamericano las que han demostrado el papel de Barrientos en la época en cuanto a las donaciones de las empresas norteamericanas, ¿no? Este fue el final de Barrientos, ¿no? Si bien se había visto
su falta de patriotismo y su sentido de imperialismo, en el que había formado una especie de alineación a su propia cultura y a los intereses de su país, aparte de su inmoralidad mostrada en su vida personal. Lo que destacó fue la disputa en torno a los hidrocarburos, pues estos habían sido cedidos a empresas norteamericanas, ¿no? Esto se explica aquí con el conflicto que hubo por el gas. El debate de localización en torno al gas, Barrientos, tras los sobornos de la Gulf, había reinterpretado el código petrolero aprobado por el MNR en el sentido que también comprendía el gas, aparte de los hidrocarburos líquidos. Esto tuvo un efecto en el sector militar al que representaba Barrientos, ¿no? Y hizo que éste se planteara su desconcertado triunfo, ¿no? Empezaron a plantearse quién habían puesto al gobierno y a favor de qué patria, ¿no? Eh, entonces se hablaba de un ejército desmotivado por las acciones de Barrientos, que estaban claramente contra la patria, y aquí aparece la figura de Obando, que supuestamente llega en recomposición de las fuerzas. Alfredo Bando este, estaba amenazado por la expansión de la figura de Barrientos, pero además fue el colaborador de Barrientos, ¿no? No solamente fue eh, el, el que movilizó un nuevo régimen, sino que también era partidario del mismo régimen. O sea, tenía una suerte de contradicción tal que generaba confusión, que luego contribuyó también a que eh, bueno, a los sucesos que voy a comentar más adelante. Bueno, también se habla de la extraña muerte de Barrientos, ¿no? Que puede presumirse que se trataba de un complot, porque Barrientos organizó grupos paramilitares que se reproducirían después en el continente y preparó una en San Bartolomé que era antiizquierdista, ¿no? Con el pretexto de ser con el pretexto de un atentado contra él, se presentaba el asesinato de 300 dirigentes que debía llevarse a cabo el 1 de mayo de 1966. Antes de esto ocurriera, él murió de una extraña manera, ¿no? Eh, lo que se sabe es de un accidente aéreo en la caída de su helicóptero, unos días antes de aquella fecha en la que tenía que sacrificarse a estos 300 dirigentes. Bueno, y ahí hay en torno a esto una discusión si fue complot, si fue más bien Obando, de qué se trató este accidente, ¿no? Aquí ya vemos la aparición de Obando en el terreno político. Él era un militar inteligente, débil y astuto. La contradicción es que presentaba su gobierno, porque era parte del equipo de Barrientos y a la vez estaba a la cabeza del sector militar que designaba el poder del MNR. Y fue parte de la conspiración que llevó a- a que se diera el nuevo mandato. Dice, el golpe de Estado que llevó a cabo con la complicidad del sector de intelectuales de la pequeña burguesía fue un ejemplo de la certeza con la que Obando se movía dentro de la nueva situación. El régimen de Obando estaba pensado en la nacionalización de la Gulf, que sin duda contó con el respaldo unánimo del país, le daba ya la base política para la constitución de un régimen de corta bonapartista que bajo su mando contuviera una alianza entre oficiales e intelectuales nacionalistas sin admitir la autonomía de las masas. Aquí ya lo que se pretendía era tener ese control sobre esa masa sin dirección, poco coaccionada, que generaba más incertidumbre que otra cosa. Obando, que jamás desmontó el aparato barrientista ni la presencia norteamericana en el control de la inteligencia del país, eh,
pero los sectores reaccionarios dentro del propio ejército lo fueron acorralando en gran parte porque el pasado de Obando lo delataba, ¿no? O sea, existía demasiada relación de Obando con estos sectores del imperialismo, ¿no? Y aparte su acción que era claramente contradictoria, que si bien nacionalizaba, pero que no quitaba el aparato de Barrientos y la presencia norteamericana. Dice que Obando intentó de cierta forma indirecta, conservar el poder a través de poner al general Miranda en el sector del poder. Pero lo que ocurrió fue que la conciencia de la clase obrera ya se estaba gestando y Obando tuvo que o sea, refugiarse en la Embajada Argentina. Y bueno, al final Torres devino de presidente por la convocatoria que hubo por parte del proletariado, de la clase obrera. Este representaba a los oficiales progresistas. La clase obrera, empero, al mismo tiempo que hizo posible el triunfo de las facciones progresistas del ejército, prefirió ahora sí organizarse con autonomía en el llamado Comando Político de la Clase Obrera, que después se convirtió en la Asamblea Popular. ¿No? Aquí ya vemos por fin la capacidad de la clase obrera de generar su propia propuesta, su propia identidad. Como dice, la capacidad de posibilitar el triunfo de contragolpe sin participar en el golpismo, es decir, de asumir el modo local del cambio político y a la vez de desarrollar sus propias formas de lucha. Pero ahora, mucho más allá de todo modelo espontaneísta, estaba demostrando una fase superior en la formación del proletariado. Es en estas condiciones que llegó a la crisis estatal de 1971, pero el libro llega hasta aquí. Digamos que ya las bases se habían aceptado para la formación de la identidad de la clase obrera y esto ha sido lo más importante hasta el periodo que abarcó el autor. Bien, estamos a apenas un día del examen, así que sigan estudiando. Enseguida les paso la última parte de este, ¿qué se llama? De este libro, que sería el cuestionario que necesitan y el otro cuestionario que necesitan y bueno, les deseo mucha suerte. No sé si nos vamos a reunir esta noche, si lo requieren, pues así será. El último taller vendría a ser esta noche, ¿no? Dice, habrá taller. Yo creo que podríamos hacer un repaso de lo necesario o directamente de los simulacros, depende de ustedes. Háganmelo saber. Del habla Dice, popular del Oriente no va a ver taller, listen. el taller sería en la tarde, no en la noche, porque en la noche Ah, tenemos otro taller. cierto. Tienes razón, Ejemplo, Javier. A las 3 nos toca, es verdad. Sí, Javier. Del Bueno, habla Charito, popular. si ustedes necesitan, vuelvo a detallar. Es bastante cortito lo de este y lo puedo seguir ahondando si gusta. Y otra vez lo hablamos. ¿Está bien? Ya tuvieron ese taller, disculpe licenciada, porque ayer no ¿Del habla tuvimos, chiquitano? Sí, ayer. no nos pasaron ayer en la tarde el link. En la noche fue ayer. ¿Qué está haciendo, hijo? Sí. Ya Lice, muy está bien. buenos días. Lice, muy buenos días. Yo sugiero que en la noche sea los simulacros que podamos repasar. Eso nos va a ayudar también Ya, a poder perfecto, preparar a Mercedes. la gente. Podemos hacer las dos cosas porque es bastante reducido el librito bueno, es un artículo, ¿no? Del habla chiquitano. Dime, Sí, Jimena. sí, aparte de Lice, en lo que es el Oriente Boliviano está en la plataforma también. Hay diapositivas, todo ahí. Ah, ya, lo subo Mm, ahorita. es bien comprensible también. Listen, Listo, haremos el pues. simulacro, por favor. Ya, Sí, perfecto. Ahorita les en la paso al tarde, grupo. en la tarde sí, trabajaremos en casa los simulacros, porque no hicimos ninguno de los simulacros durante la semana.
De acuerdo. ¿Quieres revisar más bien el banco de preguntas? ¿Eso es lo que dice Javier? Disculpe. Exactamente, en eso trabajaremos en la tarde. Ya, Sí, se puede hacer dicen, en los eso. Pues de simulacros Trabajamos. acuerdo. trabajaremos. Ya, Tarde, perfecto. sí. Ya está bien, listo, como digan entonces. Bien. ¿Algo más que quiera decir Jimena? ¿No ha bajado la manito? Bueno, Sí, Lice, ya, ya. solamente quería decirle que sea en la tarde, por favor, porque en la noche ya tenemos igual este taller de normativa. Sí, está bien. Nos toca el horario de 3 a 4:30. Entonces, ese va a ser nuestra última reunión antes de su examen y de acuerdo, vamos a llevar todos los bancos de preguntas. Sobre todo haciendo énfasis en la del habla popular del Oriente Boliviano y este último, ¿no? Que hemos llevado. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en la tardecita. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego, luego. Licen. Que tengan un buen día. Gracias.